valió la pena. Y entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Y entonces ya llegas al hospital saludando a todos y diciendo, hoy es otro buen día, ¿no? Y se empieza a notar que hay un latino en... Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4, doctor Fernández. Bueno, bienvenido ahora sí formalmente, Jeff. Gracias. Gracias por venir a este podcast, por venir a querido doctor y darnos un sí sin conocer mucho de qué se trata todo. Antes de iniciar, yo quiero como que hacer el paréntesis de que realmente Jeff es el primer invitado que yo tengo que no conozco para nada lo que viene. O sea, yo voy a enterarme igual que todos los oyentes. Y, y realmente, como le decía antes de grabar, yo a Jeff lo encuentro en Instagram. El algoritmo me lo presentó en un momento que yo necesitaba buscar información sobre ejercer en un lugar en Europa, o sea, en Europa, que no sea España. Y nada, o sea, contacté a Jeff por Instagram y él sin dudarlo dos veces me dijo, sí, vamos a grabar. Así que gracias, de verdad. Ya sé, no, al contrario, muchas gracias a ti y muchos saludos y gracias a todos los que te escuchan. Sí. Y bueno, ahora gracias a ti a través de tu canal me van a escuchar a mí. Mi voz no es mi parte favorita de mi persona, pero bueno, no hay más, ¿no? En este podcast no me van a ver. No te verán, pero bueno, te verán luego cuando compartamos las redes. Entonces, ojalá que de aquí salgan cosas padres, que le funcione a mucha gente y bueno, yo encantado de estar aquí. Yo estoy segura que sí, porque ya indirectamente tú me ayudaste a mí con tu página, así que yo sé que sí. Buenísimo. Entonces, Jeff, Jeff es mexicano, es médico en Inglaterra, es lo único que sé. ¿Y eres cirujano o...? No, No. es una de las preguntas que todo el mundo me hace. Oye, ¿qué especialidad tienes? Y no sé si empezar por ahí o dejar esa al final. Sí, mejor, exacto. Mejor vamos a iniciar presentándote tú. Cuéntanos quién eres, qué haces, nada, qué estás haciendo. Háblanos de ti porque yo quiero saber. Pues mira, es chistoso cómo llegué acá. Como tú dijiste, yo soy mexicano, mexicanísimo. Me encanta y me encanta decir siempre que soy mexicano porque aparte... pues casualmente nunca he conocido otro mexicano acá. Estoy seguro que hay muchos, pero pues no he tenido oportunidad de coincidir. Okay. Y siempre que digo soy mexicano, todo el mundo, oh, wow, México. Entonces se emocionan y eso me encanta. Entonces, yo llevo casi 3 años acá en Inglaterra ya. Y es chistoso porque al principio, de hecho, mi intención era irme a Alemania. Okay. Como dato cultural y dato curioso, yo soy alemán, por eso el nombre. Ok. Los oyentes van a escuchar mucho, wow, porque yo no sé nada esta vez. Qué bien, ok. Por eso me llamo Jeff Mallets. Mi segundo apellido es Ramírez, entonces ahí ya se nota que soy mexicano. Latino. ¿No? Entonces, yo tenía intenciones de irme a Alemania, pero casualmente se me hizo más fácil venir a Inglaterra por cuestiones de idioma. Claro. Porque bueno, yo hablo alemán, pero hablo alemán de la calle, o sea, hola vecino, ¿cómo estás? No sé, cosas casuales, pero no me siento cómodo hablando alemán para dar una consulta médica. ¿Me explico? Entonces, para los que están enterados de todo el proceso para irse como médico a Alemania, bueno, primero hay que pasar el examen de alemán médico, ¿no? Y luego ya, no sé, el Berufserlaubnis y no sé qué otra Sí, cosa. se obtiene eso, después las técnicas, pero bueno, sí, exacto. El idioma es un pilar importantísimo aquí. Exacto. Muchas veces más que quizás el conocimiento de una patología, a ellos les interesa demasiado que uno se pueda comunicar con sus pacientes. Claro, lo mismo acá, lo mismo acá. O sea, a pesar de que, bueno, yo por ser mexicano y estar geográficamente tan cerca de Estados Unidos, pues crecimos siempre con mucha influencia del idioma, ¿no? Entonces, yo crecí hablando alemán, inglés y bueno, español, ¿no? Entonces ya estaba como acostumbrado o muy expuesto al idioma inglés y aún así llegando aquí, yo
pensé que no sabía nada. Entonces, claro que el idioma es importantísimo y tampoco me iba a sentir tan cómodo yéndome a Alemania así, ¿no? Casualmente yo, te digo, en estos tiempos de que estaba buscando información para irme a Alemania, de repente en Facebook me salió un anuncio así como de métete a un chat de WhatsApp. Wow, y vamos a ofrecer como ofertas de empleo para médicos en Alemania. Y dije, bueno, va a ver qué sale. En ese mismo chat había como 70 personas, todas latinoamericanas, y nos quedamos esperando esas ofertas laborales. El chat se creó y pues nada, no pasó nada. O sea, me refiero a que nunca recibimos ninguna oferta, ya no supimos nada, pero el grupo estaba creado. Ok. Entonces, pues empezaron a platicar mucha gente. Hola, ¿de dónde eres? Yo soy médico, soy dermatólogo, soy anestesiólogo, soy de Argentina, Venezuela, Colombia, México. Y casualmente la mayoría queríamos ir a Alemania. Y entonces empezaron a compartir información. Compartimos libros de alemán desde la 1. Así de repente hacíamos hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo soy el doctor tal y ¿en qué te puedo servir? Me duele la panza. O sea, como pequeños ejercicios así súper casual. Sí. Y como que se fue alimentando ese grupo muy padre y de hecho, o sea, casualmente en ese grupo mandaban muchas ofertas laborales como de Alemania, de Bélgica, de España, incluso de Dubái. Entonces yo dije, órale. Mandé un correo a una de esas aplicaciones para Dubái y me contactaron luego. Y luego dije, no, pero es que Dubái no. O sea, ya te habían dicho que sí o algo. Me metí a ver y dije, suena muy padre, ¿no? O sea, sé que en Dubái se gana muchísimo dinero, pero ¿qué onda con la vida en Dubái? ¿Qué es lo que me interesaba? Claro. Entonces, pues nada, no me convenció. Mandé por ahí otro link. Alguien, casualmente, por curiosidad, mandó un link para una oferta de trabajo en Inglaterra. Yo mandé un correo. En ese entonces me acuerdo que en México yo trabajaba en un hospital, en urgencias, y estaba en una guardia, como 2 guardias antes de Navidad. Okay. Entonces eran como las 3 de la mañana y pues yo estaba en servicio, tenía un ratito libre o estaba comiendo o algo así. Y mandé el correo para Inglaterra. Y entonces por el cambio de horario, porque son 6 horas de diferencia, en Inglaterra ya eran las 9 de la mañana. Ajá. Entonces me respondieron ahí luego, o sea, 20 minutos después. Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Total que, pues, o sea, respondí nuevamente, intercambiamos 2 o 3 correos y me dijeron, te llamamos a las 11 de la mañana de México. Ok. Y entonces ya platiqué con una persona muy, muy linda que la verdad es que me orientó muchísimo. Ella tenía una agencia como de reclutamiento para ir a Inglaterra. No era directamente, no era médico y no era doctora ni nada, sino aquí en Inglaterra se utiliza mucho o es muy común encontrar agencias. Como en Alemania también hay muchas, un poquito, ¿no? Sí. Ajá. Que te ofrecen así el paquete completo. Ven con nosotros, yo te enseño el idioma y luego yo te pongo un contrato, pero tienes que estar con nosotros X años. Exactamente, te hacen el papeleo burocrático también y todas esas cosas que a veces uno quiere. Exacto. Morir. La verdad es que suena muy padre, pero ya que lo estás viviendo es complicado. Sí, eso te iba a decir, que paréntesis, yo estaba esperando ver qué te iba a decir al respecto, pero no he escuchado tampoco muy buenas referencias al respecto, porque es como si al final tú firmas un pacto donde entonces tiene como que durar un buen año con ellos y sí, algo así. Porque yo no estoy con agencia, pero he escuchado. La verdad es que suena muy padre, sobre todo cuando estás vulnerable y sientes esa necesidad de salirte de tu país. Dices, va, lo que sea, ya me voy a Alemania aunque sea a barrer calles, ¿no? Entonces, ahí es cuando esta gente se aprovecha. Seguramente mucha gente está contenta y es feliz con este tipo de contratos. Sí. Pero la gran mayoría al final o después de un par de años ya se arrepiente. Afortunadamente acá en Inglaterra no, o sea, no funciona así, no firmas ningún contrato con ellos, no dependes de nadie, solo
Si ellos te consiguen un empleo, el hospital le paga a ellos una comisión. Ok. Esa es como su ganancia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, esta persona me contactó y al otro día yo ya empezaba a tener mis requisitos, ¿no? Me dijo, tienes que hacer X examen, tienes que preparar tal evaluación de inglés, busca estos papeles. Total que me dio muchísima información. En su momento no era tan cierta, o sea, porque me dijo, tú traduce N cantidad de documentos, entonces me gasté muchísimo dinero en documentos que al final ni siquiera necesité. Ok. Pero bueno, a grosso modo ella me ayudó muchísimo. La conocí cuando llegué acá a Inglaterra y feliz, ¿no? Ok. Entonces, pues así fue como llegué acá a Inglaterra. En realidad no fue que yo dijera, ay, wow, tengo el sueño de irme ahí. O sea, igual que tú o igual que otra gente, yo tenía intenciones de irme a Alemania. Ajá. Tenía como el beneficio de saltarme la parte burocrática de visas y eso por el pasaporte pues que afortunadamente tengo, porque mi papá es alemán. Claro. Bueno, era porque ya falleció. Ok, sí. Entonces, pues nada, o sea, al final de todo, en ese entonces todavía no pasaba lo del Brexit, o sea, habían estado las votaciones, Ajá. había justo entrado este señor, el primer ministro, Boris Johnson, y entonces su lema de campaña era, vamos con todo para el Brexit, ¿no? Ok. Entonces, eh, fue un momento súper importante que a mí me cayó. O sea, la verdad es que gracias a Dios y a la vida y al universo y a cualquier energía que todos ustedes crean, pero en ese momento de mi vida todo se alineó cañón y todo funcionó para que yo llegara y cayera smooth, así, eh, por lo del pasaporte que te digo, Claro. y bueno, por el currículum que yo tenía, me exentaron de hacer algunos exámenes que si quieres al ratito platicamos, porque seguramente saldrá una Sí. pregunta de cuál es el Totalmente, currículum. claro. No, y eso ahí voy, como que quería quizás, o sea, yo sé que tienes tu, ¿cómo le puedo llamar? Empresa o Ajá, podemos decir una empresa de consultoría. Claro, empresa de consultoría, y yo sé que quizás un episodio no será suficiente, pero yo sí quisiera que al final como que de manera general pudiéramos hablar de cómo se entra al sistema médico en Inglaterra. Y bueno, el interesado ya pues creamos el contacto a través de querido doctor y que vaya directo donde ti y entonces reciba la asesoría que se necesita como tal. Claro, claro. De hecho, hace ratito que te contaba del Ujú. chat. Este Claro. chat evolucionó a ser esa empresa de consultoría que Okay. terminó siendo MedProyecto Europa, que está, bueno, la hicimos en conjunto con una doctora dermatóloga en Suiza y en ese entonces era un psiquiatra en Alemania. Éramos nosotros tres. Ok. Pero Entonces, son latinos en... sí, ellos ambos son venezolanos. Ok, qué bien. Entonces éramos como que los que más información aportábamos al chat, al grupo. Entonces, pues la gente nos preguntaba así, oye, tengo este documento, esto es lo que necesito, ¿cómo vas? Y entonces, como que poco a poco, esta doctora fue como liderando el grupo y entonces ella me dijo, oye, bueno, vamos a crear pues Sí. ya algo formal, ¿no? Y dije, bueno, pues va. Órale. Y empezó de hecho con un video en YouTube que me imagino que es el que algunas personas han visto, o mucha gente por ahí siempre me escribe, hola, oye, vi un video tuyo de YouTube. Así empezó y también la idea era hacer un podcast que al final, bueno, tampoco pues ya floreció mucho, pero la idea me encantó y bueno, seguimos con el proyecto. Mucha gente me sigue escribiendo, oye, yo quiero una asesoría, ¿se puede? Va. Y así como te contesté, no sé, tal vez en un ratito o un día, al día siguiente y ya nos organizamos para una sesión y con todo el gusto del mundo platicamos y yo siempre estoy abierto a decirles cómo le hice yo para venir acá porque pues Claro. todos podemos, ¿no? Sí, exacto. Y es eso, o sea, se puede, pero yo siento que escuchándote, nos pasa como también algunos aquí,
en Alemania la información está, pero no está muy clara. Yo no sé si también te pasa que a veces tú vas a ciertos lugares a pedir un papel o a entregar un papel y te dicen, o sea, como que a veces no está tan claro y tú te pierdes y no tienes, como que cuando tú encuentras una gente que sí lo logró, es ok, se Claro, puede, pero ¿cómo? exacto. Exactamente. Justo de eso se trata todo este proyecto que se llama Med Proyecto Europa, ¿no? O Ok, sea, de eso se trata, de hacer un resumen así simplificado y darte los 5 puntos o 6 o 7 puntos específicos que sí necesitas hacer para el proceso, ¿no? ok. Yo me tardé un año desde que mandé ese correo que te cuento hasta mi primer día de trabajo de hospital. Y en todo ese año, ¿qué hacías? ¿Preparaba exámenes? En ese año, ajá, exacto, o sea, fue entre exámenes, documentos, entrevistas también, Ok, pero fue mucho de esperar, mucho tiempo perdido porque no sabía cómo era claro. el proceso, perdón. Entonces, ahorita que gracias a Dios he tenido oportunidad de coachear o de facilitar información a la gente, me encanta ver que me dicen, ya pasé el OIT, ya mi siguiente paso es el PLA, ya lo tengo reservado para tal fecha, vamos con todo y bla, bla, ¿no? Claro, porque realmente a veces uno pierde tiempo y dinero porque no sabe por dónde ir, porque uno anda perdido. Te digo que en alguna cosa me ha pasado, o sea, yo he tenido veces que el papel no era así, que había que notarizarlo, volver a mirarlo, cosas así burocráticas que uno no tiene idea y aparte de eso tiene que estar preparando los exámenes. Sí, no, y a veces están trabajando también, ¿no? Entonces Claro. es difícil, es pesado. Me tocó alguna vez platicar con un colega, un doctor venezolano que ya estaba aquí, Ajá. pero que como no sabía, tenía que conseguir un par de documentos en Venezuela. Entonces, él me decía, la verdad es que ahorita políticamente hacer eso es muy difícil por Claro. la situación del país. Entonces, si él no se hubiera salido antes, tal vez el proceso hubiera sido distinto, ¿no? Totalmente. Cositas así que me dicen, es que ya estoy en Inglaterra, ya estoy rentando un departamento que me cuesta X número de dinero, pero no sabía que tenía que pedir eso en no sé. En el país que vivía, ok. Y una pregunta, Jeff, en ese momento, porque tú tomaste un camino a veces, como yo hablo en el podcast, no convencional. Realmente no hay mucha información, creo yo, y por eso tu proyecto funciona y es necesario, porque si existieran 30,000 empresas también, quizás, ¿me entiendes? Pero no existe. ¿Cómo te sentiste tú como en esa cosa de, bueno, soy yo y yo conmigo? ¿Cómo fue? ¿En qué año fue eso, perdón? ¿En qué año tú? Todo este proceso fue en el 2000, en diciembre del 2018 empecé todo. Ok, exacto. Yo llegué aquí en diciembre del 2019. Entonces, todo el 2019 me la pasé pues enfocado en esto, Claro. gastando mi energía, mi tiempo, mi concentración, mi dinero. No te entiendo. Uno realmente hace un paréntesis en su vida y se enfoca Sí, nada más en eso. y Ujú, es difícil porque en ese entonces, pues bueno, yo tenía que seguir trabajando. ujú. Yo estoy casado y tengo 2 hijas, entonces no es como que puedo decirles, ay, bueno, ahí se esperan y en lo que yo me, Paso mi me concentro examen. acá. Ajá. Exacto. ¿No? Entonces, pues es trabajar, es seguir con la rutina normal, o sea, la vida diaria. Claro. Ahorita les cuento, pues, cómo fue dar el brinco y llegar acá, porque, bueno, pues primero me vine yo solito Ok. y estuve 9 meses acá antes de que mi esposa y mi hija se vinieran, ¿no? Entonces, uy, sí, ahí los primeros meses yo me quería regresar ya. Y luego, bueno, si quieres empezamos por ahí. Exacto. Bueno. Entonces ya empezamos a poner fechas, ya Ah, se está poniendo bueno esto, ya estoy tomando mi cafecín también. Eh, Quedamos que todo el 2019, bueno, 2018 yo empecé a mandar correos, traducir mis documentos, que si quieres ya empezamos con la sí, parte claro. Puede. práctica, si alguien quiere anotar, etcétera, está buenísimo. Exacto. En pocas palabras, lo que necesitamos acá es tener un título de medicina ya Ok. y traducirlo, ¿no? Idealmente también apostillarlo. Ya sabes que para llegar todos los documentos para Europa necesitan tener la apostilla. Sí.
ese título de medicina hay que verificarlo con una empresa o, bueno, una institución que se llama ECFMG, que mucha gente tal vez la conozca o haya escuchado de ella por Estados Unidos. El ECFMG es el organismo que regula toda la parte médica en Estados Unidos. Entonces, si quieres hacer tu Step 1, por ejemplo, o Step 2, etcétera, es a través de ellos mismos. La cosa es que el ECFMG te puede verificar tu título de médico a nivel internacional. Entonces, Inglaterra, su página es el GMC, que es el General Medical Council, y él es el que rige todo lo de los permisos y licencias para practicar medicina aquí. Entonces, ya quedamos que tener el título traducido y verificado con el ECFMG. Ok. Eso a mí me llevó como 4 o 5 meses porque no sabía cómo funcionaba. Ahora que ya sé cómo, pues la gente lo tiene en 3 o 4 semanas, ¿no? Wow. Obviamente en tiempos de COVID fue difícil porque todo lo logístico se detuvo mucho, pero ahorita ya volvieron a funcionar bien. Entonces ahí es como empezamos a ahorrar tiempo, ¿no? Yo todos esos 4 meses yo estuve solamente esperando este documento. Claro. Para llegar a Inglaterra, en términos generales, es eso. Primero, el ECFMG. Después, tener otro documento que se llama Fitness to Practice, y eso quiere decir que es un documento donde diga que nunca te han demandado por mala praxis médica, ¿no? Cada país tiene un nombre distinto. Por ejemplo, en México se llama Carta de Antecedentes No Laborales. Pero en otros países le dicen carta deontológica. Sí. Y cosas así, ¿no? Por eso soy tan genérico. Esa no necesita estar apostillada, solo traducida. Okay. Necesitas otra carta que diga que nunca has estado en la cárcel por haber cometido un delito, ¿no? Esa nosotros en México le decimos carta de no antecedentes penales, ¿no? Tal vez en todos los países. República igual. Igual, ¿no? Y el inglés va a ser importantísimo. Igual que en Alemania te piden cierto nivel, que en algunos estados es B2 y otros C1, ¿no? Exacto. Aquí te piden pasar uno de estos 2 exámenes, que es el IELTS en su versión Academics. Okay. La verdad es que no lo recomiendo nada. Tengo muchos amigos que lo han intentado 3 veces, 5 veces. Literal, conocí a un enfermero de la India que lo hizo 17 veces. Wow. Y eso lo hizo nada más porque dijo, yo voy a pasar el IELTS porque sí. Y porque es muy difícil, o no, es muy difícil y no vale la pena o algo así. Sí, o sea, es un examen que es, o sea, es exigente porque te piden al menos 7 de promedio, 7.5 de promedio y al menos 7 en cada subtest, ¿no? Entonces, te evalúan las 4 cosas de siempre, ¿no? Listening, speaking, writing y reading. Sí. No sé por qué, pero todo el mundo reprueba el writing. O sea, no sé, pero todo el mundo dice, yo no pasé el writing. Aunque en todos los demás tengas 9 o 10, si no tienes 7 en el writing, no lo pasas. No pasa el examen. Okay. Ese no se los recomiendo. el que sí les recomiendo, y fue el que yo hice, es uno que se llama OET. Se llama Occupational English Test, OET. Okay. Y este es un examen específicamente diseñado para médicos. Entonces, bueno, hay uno que es una versión de médicos, otra versión de enfermeras, otra versión de nutriólogos, fisioterapeutas, etc. Okay. Este examen está súper bien diseñado y la verdad es que ese me ayudó muchísimo a mí, aparte de que era un requisito, me ayudó para la práctica real aquí en el hospital. O sea, porque el writing, por ejemplo, es hacer una hoja de referencia, ¿no? Okay. El speaking es dar un par de consultas. El reading es interpretar un par de artículos médicos. Y el listening es interpretar un congreso de medicina. Entonces, pues es algo a lo que ya estamos acostumbrados, estamos familiarizados con el vocabulario médico y más en inglés.
¿no? O sea, mucha de la literatura que leemos es en Es en inglés, inglés, ¿no? totalmente. O sea, Sí. entonces, no sé, tal vez las series, Grey's Anatomy, Doctor House y todo eso, pues ya estamos familiarizados con todo eso. Entonces, este es el examen que sí les recomiendo. Ok. El downside, la parte mala es que es un poquito más caro, Ujú. pero creo que vale la pena. O sea, con ¿Cuánto lo cuesta el examen, de casualidad? cuesta 350 libras, Ok. $517 australianos. Ok. Casi 400 euros. Ujú. Un poco parecido al de acá. Sí, sí. Ujú. O Ok. sea, como tú ya sabes, estar acá es una gran inversión. Total. La verdad es que Que una tiene vez que retorno, porque bueno, ya tú lo puedes decir primero que yo, sí lo tiene, pero es una parte que realmente hay que tener en cuenta, o sea, realmente es una parte de sacrificios, es una parte donde uno tiene que, el tema monetario lo tiene que pensar, pero yo creo que quedarse con la tranquilidad de que eventualmente se ve cuando claro, uno inicia la residencia o el trabajo, como le quieras. en mi caso, yo todo lo que gasté entre aviones, exámenes, documentos, bla, 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 al segundo mes yo ya lo había recuperado. Wow. O Entonces, sea que puedo decir que en Inglaterra es muy bueno el sueldo de residente. sí, o sea, es Inglaterra es, o sea, seguramente lo escuchaste si tú querías irte primero a España y luego ya no. Mucha gente que ahorita está en España quiere venir acá o se O va, por ejemplo, a Alemania. Alemania, ¿no? O sea, y eso es por la diferencia económica. O sea, sí se sabe que aquí en Inglaterra se gana más. La cosa es que también se gasta muchísimo. Ok. O sea, eh, o sea, una vivienda aquí es mucho más cara que en Alemania, por ejemplo, ¿no? Ok. Está tal vez a la par de cara que Suiza, ¿no? O Entiendo. sea, si quieres hablar, que hablemos de números, sin problema, Por ¿no? favor, totalmente Por sí. ejemplo, en promedio, nada más, o sea, esto también pues, nos sirve para darnos una idea de qué esperar, ¿no? Exacto, sí. Yo misma quisiera saber porque nunca, y a veces es eso, como que uno no escucha a nadie que te lo diga y pues, Ajá. simplemente. Ujú. O sea, depende mucho cómo estés trabajando acá. Puedes hacer guardias extra y eso obviamente va a tener pues, dinero extra en tu pago al final de mes. Ok. Depende mucho qué tipo de contrato tengas, porque hay muchas formas de trabajar aquí. Hay part-time, hay full-time, hay algo que se llama locums, hay algo que es tener un permanent job, ¿no? Y Ok. puedes hacer locums aparte de tu permanent job, etcétera, ¿no? Puedes estar haciendo la residencia y hacer turnos extra, bla, bla, bla. Ok. Entonces, en perspectiva, un residente, por ejemplo, de primer año gana entre 2.800 a 3.200 libras al mes. Ok. ¿Qué es Esto es, Ajá. esto es sueldo base, ¿no? Entonces, ya sé que tú ya estás pensando en euros. Sí. Ajá. Y eso lo cambias a tu moneda nacional en dominicana, ¿no? Claro. Ok. Entonces dices, puta, parece muchísimo dinero. Ajá. También puedes hacer un par de locums y que, por ejemplo, por hacer una guardia de 10 o 12 horas, te pagan alrededor de otros 200 libras. Ok. Ujú. Muy bien. La Ok. verdad es que sí. Por ejemplo, si estás tú solita, o sea, si no tienes hijos, si no, por ejemplo, en mi caso tengo esposa y tengo 2 hijas, la verdad es que 3.000 libras para ti solito es muy buen dinero. Claro. Ahí puedes encontrar un departamento. Eso es sin impuestos o ya se le todavía Esto ya es libre. libre. Ok. Ya Ya le han es libre. quitado el impuesto. Ok. Ajá, exacto. Ahí ya pagaste impuestos. Ajá. Ok. Wow. Y esto estamos hablando de sueldo base, Ok. ¿vale? Ese es el sueldo base de residente de primer año. O sea que a medida de que vas cambiando de año va aumentando. Un poquito, pero sí. Ok. También depende bueno, ahí depende también de qué servicio o qué especialidad estés haciendo. Por ejemplo, hay unas especialidades que pagan más que otras, pero sigue siendo el mismo rango, o sea, alrededor de 3.000 libras.
y de ahí sube poquitín. Por ejemplo, ya en el tercer año ya sube un poquito más, casi 4.000 libras. Y ya cuando estás en el séptimo año, ya como 5.000 libras. Wow. Pasa como aquí que se frisa el sueldo, o sea, como que uno puede ir ganando dinero hasta el quinto año, creo, y luego entonces se frisa porque se supone que ya uno tiene que cambiar a ser especialista. Ajá. Pasa Sí, un poco. o sea, aquí la residencia no es como en Alemania que puedes tardarte todo el tiempo que Todo lo quieras que quieras. y Ajá. hasta que tomas el examen ya te vuelves especialista, así, el rayito Sí. transparente. ¿No? ¿Cómo No, funciona allá? aquí los programas sí duran X número de años y son más largos que pues, en todo el mundo, no sé por qué. Okay. Por ejemplo, en México anestesiología dura 3 años, pero aquí dura 6. Pediatría también dura, no, aquí dura 7 años pediatría. Gineco, 7. Trauma, 7, 8 tal vez. Cirugía plástica, 7, 8, 9. Okay. Wow. Ya sé. Pero por ejemplo, está medicina familiar, que dura 3 años. Okay. Es la única que es cortita. En todas las demás duran 6. Una pregunta, Jeff, y perdón, tú hablas que, o sea, mi pregunta va a la siguiente. El médico que quiera ir a Inglaterra y resulta que dice, yo no quiero hacer residencia, yo solamente quiero trabajar en el área de medicina general o en emergencia y pasarme mi vida haciendo eso y no entra a un programa de residencia, puede. Claro, aquí puedes hacer absolutamente lo que tú quieras. Ok, o sea, Aquí, no es obligatorio entrar a un programa de residencia. no. O sea, la gente te va a alentar a decir, ¿por qué no haces residencia? Te va a ir mejor, ¿no? Claro. Pero nadie te va a obligar. O sea, puedes estar trabajando como médico no especialista todo el tiempo que tú quieras. Ahora, hay que tomar en cuenta que aquí no existe la imagen de médico general. O sea, aquí no existe ser médico general. Ok. Aquí, si no tienes especialidad, no estás viendo medicina general en un consultorio, sino que trabajas en una especialidad, pero con un rango menor. Ya entiendo. Ok. Y entonces eres junior doctor. Ok. Okay. Pero, por ejemplo, puedes estar haciendo un año de medicina interna, trabajando en el hospital como junior doctor, y luego tal vez dices, ay, ahora quiero ver qué se siente ser ginecólogo y te pasas a trabajar a gineco, que aquí le dicen obs and gynae, y empiezas como junior doctor. Y entonces dices, ay, no, ahora quiero ver qué onda con pediatría, porque en vez de atender el parto, me gusta reanimar, ¿no?, al bebé. Ok. Y te puedes pasar a pediatría. Lo malo, o sea, pues que todos esos años no te cuentan para demostrar una especialidad. ¿No? Solamente fueron años trabajados y de experiencia personal, por así decirlo. Ajá. Sí te cuenta como experiencia laboral. Ok. Y por ejemplo, al momento de hacer una aplicación a la residencia, porque no hacen, aquí no hay un examen nacional, hacer una aplicación. Sí es una aplicación nacional, pero no haces examen de competencias como en muchos de los países de Latinoamérica. Sí. Aquí esos años te van a contar como experiencia laboral en UK, que es importante, pero pues no te cuentan como parte de la residencia como tal. O sea, no te dicen, ya trabajaste un año en pediatría, ya nada más te faltan 6 o ya nada más te faltan 5. ¿No? Ok, entiendo. Entonces, perdón, si yo tengo mis papeles que tú acabas de mencionar y paso el examen que tú acabas de decir, ¿cómo yo, y te digo, Jeff, yo estoy interesada en entrar a dermatología, por ejemplo? ¿Cómo yo, qué sigue? Y es otra pregunta. ¿Existen especialidades muy difíciles y queridas, que son las típicas, por ejemplo, dermatología, neurocirugía, plástica, que son esas especialidades? Eso es aquí y en China, o sea, en Okay. todos lados. Aquí también, yo pensaba que no. No, sí, o sea, justo los que dijiste, derma, oftalmo, Claro. cirugía plástica, trauma, ortopedia, aquí también es muy peleado, también neurocirugía, todo el mundo quiere ser, Radiología a veces también. cardio también. Ajá, también. Sí, sí, son de las más peleadas también, pero siempre
o sea, yo lo que les digo, o sea, no hay peor lucha que la que no se hace. O sea, la verdad es que lo que yo he notado de mis compatriotas latinos Ajá. es que nos detiene el miedo, la verdad. O sea, yo he trabajado hombro a hombro con gente de todo el mundo, literal. O sea, con gente de Australia, con gente de Singapur, de Japón. O sea, que son como, bueno, obviamente cualquier país de Europa que se te ocurra, Alemania, Luxemburgo, España, Italia, bueno, Francia no, ¿no? Eh, obviamente hay mucha gente que viene de la India, de toda esa región, Nepal, Sri Lanka, obviamente por la relación cultural que tienen con Inglaterra por haber sido colonia, ¿no? Entonces, en este país hay mucha gente de la India y zonas aledañas Ok. y mucha gente de Nigeria, ¿no? Porque también tienen muchos convenios por todos los años de explotación que pasaron bajo su yugo. Entonces, literal, te juro, o sea, en los hospitales es muy, muy fácil encontrar al menos la mitad de todo el staff es de Nigeria, ¿no? Wow. Otro tercio es de la India y por ahí a veces ves algún inglés perdido, pero son los menos. Okay. Pero bueno, lo que yo les iba a decir es que la verdad es que los médicos latinos siempre son los que mejores herramientas clínicas hemos demostrado aquí. O sea, no tenemos absolutamente nada que pedirle a nada, a ningún médico europeo o asiático o africano o nada. La verdad es que lo que nos detiene es el miedo, es decir, ¿cómo yo de República Dominicana voy a estar trabajando en Alemania? ¿Cómo? ¿No? Lo Y vemos muy llegas a bien. Alemania y te das cuenta que tú eres el rey del servicio y que el dolor abdominal que nadie sabía que tenía, tú diagnosticaste no sé, ¿qué se te ocurre? Una salmonelosis porque lo viste 30 veces en tu servicio, en tu país, Sí. ¿no? Ujú. Eso, o sea, eso es lo que me encantaría transmitir hoy. O sea, dejemos el miedo atrás y algo que a mí me dijeron que me encantó y que lo recordé siempre es salta. O sea, tú tienes que ser ese güey que salta. Perdón. No, 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 no pasa nada. Bueno, me imagino que tú conoces el Springen Kalte Wasser de aquí. Te tiran en agua fría, dale para allá. Lo escucho todos los días. Exacto. O Sí, sea, las oportunidades son para ese que sale a buscarlas, porque de verdad, o sea, yo he visto médicos que son malísimos. Te me juro. encanta. Y están ahí trabajando codo a codo contigo. Y están llevándose el dinero porque hay plazas, porque hay necesidad. O sea, igual que en Alemania, aquí faltan 10,000 médicos o más. O sea, a mí todo el tiempo me están diciendo, oye, ¿puedes cubrir este día? No. Afortunadamente, puedo decir que no, Sí, claro. porque gracias a Dios no lo necesito ya y me Pero vale yo más. estoy muy de acuerdo contigo. Yo siento que, o sea, te escucho y sí, yo siento, no sé por qué nos pasa. Y mira, tú eres mexicano y yo soy dominicana. ¿Por qué tenemos tanto miedo? O sea, o por qué creemos que quizás no podemos dar la talla en Ujú. países como estos. ¿Por qué de verdad? O sea, y Pues porque real, es la imagen que tenemos de, wow, Europa y no sé, tal vez Estados Unidos, lo mismo, ¿no? O sea, es el sueño americano. Una vez que llegué allá, ya la hice. No, a mí me pasó, la verdad es que yo llegué aquí, recién llegué aquí, yo estuve en Londres un par de meses, trabajé en un hospital al norte de Londres, ajá, no me fue bien, la gente no me gustó. ok. Mi primer día en el hospital yo quería irme al baño a llorar porque decía, no sé medicina y no sé inglés. ¿Qué hago aquí? Ajá, o sea, Auxilio. al siguiente día ya estuvo un poquito mejor y luego ya entendía un poco. Me pasó muchísimo que yo, o sea, por más confiado que estaba con mi buen inglés, y estoy haciendo comillas, eh, porque, o sea, te digo, yo crecí hablando inglés, pasé el OET sin problemas,
llegué acá, según yo todo muy bien. Y entonces mi primer paciente fue un japonés de 80 años que era muy difícil entenderle, ¿no? Y entonces el siguiente era una chica con mental health issues, con un intento suicida, que era de Irlanda, que también tiene un acento cañón, ¿no? Entonces también decía, ¿qué me está diciendo esta mujer? y, y entonces mi consultant, o sea, mi doctor, el que estaba a cargo de mí, Sí. era un doctor de Pakistán y me estaba diciendo, tiene dolor abdominal, mándala a los cirujanos. Y yo, es que no es un abdomen agudo, o sea, no tiene eso. No me importa, mándala a los cirujanos. Ok. Así, gritándome. Y yo, ¿qué me pasa? Aparte, así, me llegaba al hombro y así, dándome así, casi en pakistaní. Y yo, te juro, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo en mi país sabía manejar pacientes a la perfección, sabía hacer referencias interconsultas, sabía cuándo pedir laboratorio, bla, bla, ¿no? Entonces Es sí es retador, sí. un choque difícil de sistema, o sea, porque el sistema aquí es muy diferente al que tenemos en México, por ejemplo. Sí. Por la falta de médicos, las enfermeras aquí tienen mucha jerarquía. Las enfermeras toman muchas decisiones clínicas. Muchas veces hay servicios que están liderados por enfermeras. Por ejemplo, ginecología, hay algo que se llama midwife, que es como una partera, Sí. y ella resuelve todo a menos que haya alguna complicación. Ahí Y sí llaman. ahí llaman al ginecólogo. Sí. Por ejemplo, en urgencias, quien hace el triage es una enfermera, pero la enfermera le pide los laboratorios, los estudios de sangre que ella considera, y entonces tú ya lo ves eh, con todo y laboratorios, ¿no? Entonces, eso está padre, la verdad. Sí, claro. O sea, no sé, estás en urgencias, estás viendo a un paciente, ¿no? Ya con dolor abdominal y ya luego tienes los estudios, ¿no? O estás viendo un paciente con trauma, no sé, o con un accidente vehicular y ya tienes sus rayos X. Entonces, esas cosas están padres, esas cosas funcionan, pero esas decisiones en México, por lo menos, o en otros países, son Del doctor. llevadas o tomadas por el doctor, ¿no? Ujú. Y entonces tienes que respetar, o sea, bueno, obviamente siempre tienes que respetar a todo el mundo, pero hay muchas, o sea, aquí hay una clasificación cañona de enfermeras y hay como 7 niveles de enfermería y solo, o sea, todos tienen el mismo uniforme, solo los distingue una rayita de color diferente. Sí, Entonces, claro, y son esos choques que uno le da, que uno no cuenta con eso, pero realmente entrar, a mí me pasó que la primera vez que entré a un hospital acá, yo me sentía en casa, pero también sentía que era otro mundo, como que era una mezcla extraña, porque era así, me siento que aquí quiero estar, ok, y me hacía, o sea, era porque tenía todo un tiempo estudiando y fue como mi primera vez de hacer pasantía, y fue wow, qué bien, pero como quiera, era como, no es lo mismo. O sea, yo no me sentía que estaba como que navegando en aguas conocidas. ya sé, ya Ujú. sé. No. Y cuando tienes, o sea, o sea, tu primer paciente real y con toda la responsabilidad sobre ti, dices, órale. Pero cuando todo sale bien, dices, wow, sí pude y sí supe, hiciera eso. Y cuando te llega tu primer cheque, dices, ya, o sea, Qué bien. valió la pena, valió la pena. Y entonces todo empieza a cambiar, ¿no? Y entonces ya llegas al hospital saludando a todos y diciendo, hoy es otro buen día, ¿no? Y se empieza a notar que hay un latino en el hospital. Qué bien. Sí, como que hacía falta. Y qué bien que tú lo dices, que no como que uno transmita también ese calor y esa felicidad latina. A veces yo digo, bueno, no seré muy extra aquí, pero yo creo que sí, que uno aportar o sea, lo que uno tiene de diferente es lo que lo hace a uno especial y yo creo que uno aporta al equipo con la buena vibra ahí. Definitivamente, o sea, y está padre todo. A mí me encanta, la verdad, trabajar en todo este contexto internacional, Sí, porque, o sea,
escuchar a otros colegas de otra parte del mundo que dices, ¿dónde demonios está ese país? Y entonces cuando te hablan de sus tradiciones o de cómo se hace la medicina allá, dices, wow. O sea, por ejemplo, hace poquito, hace un par de semanas, yo estaba en México, acabo de regresar la semana anterior. Y la verdad es que allá no se oye nada del contexto eh, temporal de lo que está pasando en Ucrania y Rusia y todo eso, ¿no? Entonces, estando en Latinoamérica lo ves súper lejos y dices, ah, bueno, pues sí está pasando, ay, pobres ucranianos, qué horror, que se vengan los ucranianos acá, ¿no? Eso es lo que yo escuchaba de mis amigos, o sea, ¿no? O sea, que se vengan las ucranianas acá a México. Oh, Aquí wow. nos hacemos un cachito. Pero estando aquí, tengo amigos que son de allá, o que son de Polonia, o sea, que son ciudades muy cerquita donde están recibiendo los refugiados y te explican cómo es la realidad y que todavía tienen familiares ahí. Entonces ya todo se vuelve un poquito más serio y lo sientes más cerquita, ¿no? O sea, uno de nuestros amigos, su mamá seguía en Ucrania y todos decíamos, Dios mío, ¿cuándo va a venir la mujer? O sea, eh, entonces a lo que voy con esto es que esa es otra ganancia secundaria, o sea, como que te abres a ser un ciudadano del mundo. O sea, yo nunca en la vida me sentí más mexicano que cuando llegué aquí. Okay. Y nunca me sentí tan latino como cuando llegué aquí. O sea, y siento que es como un poco mi responsabilidad representar a mi país y a mi región, ¿no? Sí, Y lo mismo siento de mis colegas. O sea, por ejemplo, tengo amigos de Nigeria y siempre están diciendo, sí, es que en mi país llevamos esta guía de práctica clínica, pero la hacemos así, bla, bla, bla. Y también comparten algo de cultural cuando se puede, etcétera, ¿no? wow. Eso me encanta. No sé cómo te va a ti. No, no, qué bien. No, yo estoy emocionada y como que escuchándote, me siento como inspirada en eso, en como realmente sí. Yo no sé si a veces te pasaba, pero yo digo, bueno, ya había días que yo decía, bueno, ya es que RD está como que trataba de hacer las paces con que ya yo estoy acá y tenía que quizá como olvidarme un poco de algunas cosas, pero escuchándote a ti, quizá no necesariamente sea olvidarme, quizá decir, mira, aportar con que, yo tenía la experiencia de que en mi país lo hacemos acá y quién sabe, o sea, no eclipsar de donde uno viene y como dices, llevarlo en alto y realmente ahora que lo pienso yo hablo mucho de RD, de República Dominicana, mucho más Claro, claro. que cuando estaba allá. Sí, o sea, es que no tenemos nada que ocultar ni nada que olvidar. O sea, mira, te voy a contar una experiencia que me tocó en urgencias. Ujú. Eh, y bueno, volvemos al contexto. Estamos en un hospital en Londres que es primer nivel mundial, ¿no? Está un paciente en triage, entonces yo llego así súper casual nada más a tomar un expediente y entonces escucho cómo se cae un paciente al suelo y la enfermera así gritando, traigan una camilla y no sé qué, y yo volteé y obviamente pues estando ahí dije, ¿qué pasó? ¿Cómo te ayudo? Y dijeron, es que le estamos sacando sangre y tuvo un síncope vasovagal. Ujú. Y entonces, o sea, el pobre hombre se espantó porque vio su sangre y se desmayó, ¿no? En pocas palabras, así le decimos en México. Entonces, ¿qué hacemos en México? Una toronda con alcohol y despierta y ya, ¿no? Entonces, eso hice, o sea, fui, obviamente el hombre ya estaba en una posición segura, horizontal, etcétera, el flujo ya estaba regresando, tomé Ajá. una torondita de alcohol, se la puse aquí y le dije, breathe in, y despertó y así, y todos, ¿qué? ¡Wow! O sea, ¿qué? ¿Qué hiciste? Sí. O sea, el protocolo aquí obviamente es subirlo a una camilla entre muchas personas, llevarlo al área de choque, ponerlo en tren de Lemburg Sí, y si ya claro. está canalizado, darle líquidos. Ujú. Y, o sea, obviamente está bien, Sí, claro, pero, exacto. Es una buena medida para que quizás no es médico que pero, esté escuchando. pero no se sabían la del alcohol y el hombre se despertó así como si nada y todos me dijeron, ¿cómo le hiciste? Y le dije,
Es un estímulo olfatorio fuerte y te regresa de ese síncope vasovagal. Vagal, ajá. Y entonces a partir de ahí ya lo hacen. Sí, realmente, realmente. Yo creo que quizás uno no hace las cosas porque uno desautoriza quizás lo que aprendió diciendo, bueno, eso yo le aprendí allá y seguro no funciona, pero no, yo realmente me he dado cuenta que, al menos yo decía, yo tuve la experiencia de aprender una buena medicina, quizás yo vengo de un país donde no hay muchos recursos, pero buena medicina sí hay, porque te digo, la experiencia que he podido tener, yo he resuelto con los conocimientos que yo traje de República Dominicana. O sea, yo todavía no he empezado, o sea, sí, aprendí cosas acá, pero la mayoría, la mayor parte de los conocimientos que usé fue lo que yo aprendí allá. Entonces, realmente sí, no avergonzarnos No, no. de lo que uno O sea, es, de lo que somos. a lo que yo voy es, como tú dijiste, en países como el nuestro no tenemos tantos recursos para gastar en estudios o cuando los tenemos que ser muy selectivos en decir, a ver, ¿a quién le voy a hacer una tomografía y a quién no? ¿No? Tal vez a veces el paciente tenga que pagarla. ¿No? Sí, Entonces claro. no puedes cobrarle una tomografía a todo el mundo. Entonces, como que tenemos, o sea, nosotros como parte de nuestro algoritmo interno, o sea, ya pensamos así, a ver, ¿qué puede ser? Si necesito esto o tal vez no, o solo para corroborar, etcétera, Sí. ¿no? Lo que nos hace muy clínicos y como tú dices, con muy buenas herramientas médicas, al contrario de la gente aquí, o sea, aquí sí o sí es mandar a un paciente a tomografía y entonces ahí le quitas la parte clínica, o sea, ya no vas, lo tocas, lo hueles, le preguntas, o sea, ya directamente el cirujano, por ejemplo, aquí en urgencias, antes de que el cirujano vea a un paciente y vaya y le apriete la panza a alguien, te piden el reporte de radiología, ¿no? Qué dice la tomografía? Okay. Apendicitis. Ah, ok, entonces sí lo opera. ¿Qué? O sea, en México llega un dolor abdominal con leucocitosis, rebote positivo y ya lo metes a quirófano, Ajá, ¿no? sí. Aquí yo he visto pacientes con una tomografía positiva para apendicitis manejada conservatoriamente con antibióticos. Okay. O sea, Y realmente sí, son como acercamientos distintos a la hora. Yo creo que es una de las cosas, como esa es una de las pasos que yo he tenido que hacer, como que, ok, es otra forma. O sea, es quizá otra manera de hacer, no sé si de hacerme, es otro día a día, son otros recursos, son otras guías. ¿y cómo te sientes? Sí, ¿Cómo te sientes? ¿cómo me siento con el día a día acá? No, con esa forma de hacer medicina. A ver, o sea, realmente, pues sí me gusta el hecho de que no se escatima esfuerzo, nosotros decimos mucho como para tener estudios, como que quizás no es la triste realidad de decir, bueno, quizá este paciente necesita ese estudio, pero no lo podemos hacer, entonces vamos a confiar en la clínica. Quizá en ese sentido es como, yo nunca he escuchado de no se puede porque no hay, que es una de las cosas que más me dolía, como, o no puede, se supone que deberíamos hacer eso, pero no hay. Entonces, nada, es como un choque de que bien, pero también quizá cuánta traba quizá para llegar al diagnóstico, porque hay que acotar tantas cosas cuando quizá está delante de tus ojos. Todavía es muy nuevo de mi parte, por lo menos yo no puedo decir que, bueno, en 2 años que tengo ejerciendo acá, criticaría tal cosa. Eso te lo diría luego, pero nada, yo creo que yo simplemente lo que dije fue, estamos en otro lugar, como ya tú estás aquí, vamos a adáptate al sistema. En lo Claro, bueno, obviamente, en lo que... claro, claro, claro. O sea, es el refrán viejo de a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Claro, No, tampoco claro. vas a empezar a Sí, hacer cosas diferentes locas porque te van a correr. claro. Te van a decir, bueno, devuélvase a su país a hacerlo así, Exacto. entonces. Bueno, Jeff, yo quisiera pasarme toda la noche aquí hablando. Yo sé que es muchísimo, pero no se puede. Mañana hay trabajo y es tarde. Pero yo quisiera quizás, nada, quizás de manera resumida, si tú tuvieras que resumirlo lo más preciso posible en pocos pasos así, el que esté escuchando y diga, wow, en verdad yo considero Inglaterra, pero nunca me lo propuse porque no tenía idea de que se podía, ¿qué tú le dirías que iniciara a hacer
o qué tiene que tener pendiente, y algún mensaje, como algo para cerrar, de qué tú nos dirías a nosotros los médicos latinos que estamos luchando con ese lograrlo, con ese hacer nuestra especialidad, nuestra residencia en un país que a veces lo vemos tan lejos, pero que tú lo acabas de decir, sí se puede. O sea, yo creo que tú lo dijiste, o sea, pero bueno, algo más. Claro. El hecho de trabajar nuestra confianza, yo creo que eso es vital. Tú No me sé, das una lección. perdón, no sé si hace ratito lo mencioné o me faltó, pero creo que hay que tomar en cuenta también que hay que pasar 2 exámenes que se llaman PLAB, que es en realidad los que te van a dar el permiso de ejercer como médico. Los PLAB es como si fueran los STEPS para Estados Unidos. Ok. La verdad es que tiene un muy alto porcentaje de aprobación. Eso quiere decir que casi todo el mundo lo pasa. No quiere decir que sean fáciles, pero si se pone a estudiar bien y si en realidad el sueño es venir a este país, créanme que sí se puede. Entonces, como resumen, el examen de inglés, ¿no? O sea, ¿cómo vas a demostrar que sabes hablar inglés? Mi recomendación es hacer el OET, ¿no? Occupational English Test en su versión de médicos. Tener la carta de que nunca has estado en la cárcel. Tener la carta de que nunca te han demandado por mala praxis médica. Y tener tu título de médico validado por el ECFMG. Eso sería todo. O sea, a grandes rasgos, esos son los requisitos. Y ya por último, para cerrar y nuevamente agradecer a todos los que llegaron hasta aquí. Claro. Pues perder el miedo. O sea, creo que como resumen de lo que platicamos, perder el miedo. Créanme que sí se puede. Y el chiste está en bueno, hacer lo que nos piden acá, pero dar el brinco, dar el salto, aventarte, como decimos en México. Claro. Y todo se va, todas las fichas se van poniendo en su lugar al final. Exacto. Le van a sufrir, le van a llorar, van a extrañar su país, sí, van a extrañar su comida, sí, van a extrañar el clima, sí. Todo. Van a extrañar la gente, sí, también se van a querer regresar, sí, obvio. Pero vale la pena. O sea, ya estando acá deciden, ponen las cartas sobre la mesa, qué es lo que les da más paz, dónde están mejor, dónde pueden ayudar a más gente, ¿no? También la verdad es que estando en una posición desahogada económicamente, tal vez podemos ayudar a nuestra gente que se queda en nuestro país de origen, ¿no? Es así. Hay muchas cosas y pues nada, ¿no? La verdad es que Europa está ahí para todos y eso incluye a los latinos, así que ánimo. Qué bien. Y para todos los que se preguntan, porque obviamente por eso Jeff tiene su empresa, pues entonces vamos a compartir todas tus redes, todas las páginas donde pueden encontrarte, donde pueden contactarte, de manera que si deciden como que, ok, Inglaterra, es que yo quiero. Y obviamente, claro está, se necesita sentarse a de verdad, como que ya hice la elección, pero necesito organizarme para hacer eso. Pues entonces vamos a compartir todo eso para que el que está interesado pues ya sí, buenísimo. se contacte, claro. Con todo el gusto del mundo. Me pueden encontrar a mí, o sea, y escribirme directamente a mí también. En Instagram es generalmente donde hago más caso. Es que a veces la gente deja preguntas en YouTube, pero la verdad es que como yo ya no tengo esa contraseña, ya no puedo responder nada. No YouTube, Instagram, por favor. Entonces mi Instagram es @drjeffmallets, o sea, Dr. Jeff Mallets. Súper bien. Así. ¿Y la empresa tiene Instagram Ajá. Y también el Instagram de la empresa es @medproyecto.eu. Súper bien. Bueno, Jeff, gracias. Nada, compartan y ánimo. Por acá nos vemos. Me va a dar mucho gusto que me escriban y me digan, oye, te escuché en el podcast del mes.